7 de la mañana, 3 minutos. Vivian Fernández de Torrijos, esposa del candidato presidencial y expresidente Martín Torrijos, nos acompaña en esta oportunidad. Vivian, un placer tenerle con nosotros y de hecho es la primera entrevista con las esposas de candidatos presidenciales, ex primera dama de la República. Te agradezco mucho el tiempo que vas a compartir con nosotros y un poco conocer esta apuesta electoral desde la perspectiva de quienes acompañan a los candidatos presidenciales. Gracias por compartir estos minutos, Vivian. Bienvenida a nuestro informativo. Gracias, Castalia, y muy buenos días a todos los que nos están escuchando desde temprano. Gracias. Cuando tuve la oportunidad de entrevistar por primera vez al ahora candidato y expresidente Martín Torrijos, les pregunté por qué decidieron nuevamente hacer esta carrera hacia la presidencia de la República, y sabemos que la decisión de ustedes como esposa y como familia es sumamente importante. Al final, ¿por qué decide Vivian Torrijos apoyar a Martín Torrijos en esta nueva carrera hacia la presidencia de la República? Bueno, como esposa, apoyar las decisiones que hacen feliz a nuestra pareja es prioridad. Pero en este caso particular, apoyar lo que va a ser el que pueda hacer un cambio real en lo que está viviendo nuestro país. Yo soy una panameña más que tampoco tenía por quién votar hasta la hora que salió Martín como un candidato. Es más, a veces cuando veo los debates yo digo, los veo a todos y digo, si Martín no estuviera, ¿yo por quién iría? Y la verdad es que la incertidumbre es grande, enorme. Y la razón por la cual yo como panameña votaría por Martín Torrijos es porque su gestión fue buena, lo hizo y lo hizo bien. Pero sí te tengo que decir que hay una generación completa que no nos conoce, porque esto fue hace 20 años. Hay una generación entera que no sabe si Martín cómo manejó la economía, qué hizo Martín por las acciones sociales, quién era su esposa, qué hacía su esposa. Y yo sé que hay una labor de difusión grande para ver qué se va a hacer de ahora en adelante y no que fue solamente lo que se hizo. En su momento le tocó a usted acompañar al presidente Torrijos con decisiones puntuales como reformas a la Caja del Seguro Social, las protestas que se dieron a nivel nacional para hacer este debate, también la importancia de decidir qué se hacía con el Canal de Panamá. Fueron momentos claves en que ustedes tuvieron que tomar decisiones que para muchos tuvieron su costo político. Si comparamos ese Panamá que a ustedes les tocó administrar con el Panamá de hoy, ¿qué tendría que decir, Vivian? Mira, Castalia, estos temas económicos que son reformas fuertes, que son reformas que se dan y que el presidente tiene que tomar estas decisiones para hacerlo, lanzarse a hacer programas y proyectos, un proyecto tan amplio, tan grande como la ampliación del canal, solamente se puede hacer si uno puede tener el balance con programas sociales. Y esa es la importancia de tener a la primera dama. Y esa es la importancia de tener un ministerio social sólido. Llevar los programas sociales paralelos a los económicos. Es tan importante un ministro de Economía como un ministro o una ministra de Economía como una ministra de Desarrollo Social. Porque los programas sociales, esa red y ese tejido que tenemos la sociedad tiene que verse beneficiado con programas sociales porque hay mucha necesidad. Y de ahí la importancia de poder tener ese ojo de la mujer que lo acompaña y que dice, bueno, realmente hay que apoyar a la mujer en su emprendimiento, en sus programas, devolverles la sonrisa, atender a sus hijos, ver cómo se cuidan. Hay un problema grandísimo con nuestras niñas ahora mismo. En su administración, en la administración del señor Torrijos, se crea lo que era el Ministerio de la Familia en su momento, el MIJUNFA. Era MIJUNFA, sí. MIJUNFA. Estamos tirando cédula. Sí, hace tanto tiempo se creó. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Hay quienes consideran que la parte del manejo social, la atención social se ha dispersado y al final tenemos graves problemas de violencia a la mujer, violencia familiar, graves problemas de abandono de ancianos. Tenemos un gravísimo problema de habitantes de calle como nunca lo habíamos visto, no solamente en la capital, sino también en las cabeceras de provincias, fenómenos que nunca antes habíamos visto. Y la gente pregunta, ¿qué ha pasado en el camino? Que a pesar de que tenemos instituciones como el Ministerio de la Mujer ahora, tenemos el MIDES, tenemos otras instituciones creadas para resolver problemas sociales puntuales, no tenemos los resultados que se pudieran esperar. Lo cual te indica que para los problemas sociales hay que sacar la política y entrar en acciones verdaderamente sociales. Yo veo como acciones, por ejemplo, en esta administración del Ministerio de Desarrollo Social, en donaciones. Yo digo, pero ¿dónde quedó la política social
separada de las donaciones, como si la donación fuera realmente lo que estamos, su deber, y no la política social completa. Yo pienso que nosotros debemos darle fortaleza a las acciones sociales, pero también a las instituciones, por ejemplo, instituciones como Senadis, creada en el gobierno de mi esposo, para la transversalización de los temas de discapacidad. Transversalización, no ejecución directa, pero sí en la certificación, en el saber dónde estamos, en el conseguir la data. No tenemos data de las personas con discapacidad desde el 2006. Imagínate que en el 2006 el estudio de prevalencia de las personas con discapacidad salió que eran 372.000 personas con discapacidad, 2006. El censo del 2023 arrojaron que eran el 4%, 100 y pico mil personas. ¿Cómo puede haber sido que desde el 2006 al 2023, después de una pandemia, disminuyera? Y ahora están sacando gente a la calle para medir en una encuesta nueva, en el medio de la política, salir a las calles, a las casas, a buscar información en medio de la política basada en esos números del INEC, de la Contraloría. ¿Cómo vamos a poder tener una data verdadera sobre las personas con discapacidad, sobre las condiciones? La indigencia, que acabas de hablar. La indigencia es producto de droga. Tenemos una juventud en consumo de droga. Tenemos un submundo de niños que juegan en internet y juegos de internet entre una casa y la otra, y donde se meten adultos que los acosan y que los llevan hacia la trata. Tenemos unas cosas que no se hablan, 1000 cosas que no se hablan. Que no se daban antes tampoco. Pero escuchan, y que no, bueno, se daban, pero en unos niveles muy bajos. Ahora ha incrementado, pero muchísimo más. También porque tenemos un mundo digital. Tenemos un mundo digital que hace este tipo de delincuencias mucho más fáciles. Ahora tenemos otro problema social que tiene que ver con la salud mental de los panameños. Así es. Que incluso ya está siendo incluida como una discapacidad ante el incremento de diagnósticos de depresión, sobre todo en la población. Porque inhabilita. Tenemos una incidencia enorme de depresión, de ansiedad, de bipolaridad, de condiciones, de trastornos que antes quizás se tenían, pero no lo teníamos de la manera como los tenemos ahora. Y tenemos que voltear la mirada a la salud mental, Castalia. Tenemos que voltear la mirada a los suicidios, a los intentos de suicidios. Tenemos que voltear la mirada hacia la familia que no sabe qué hacer cuando tiene un hijo que no se levanta de la cama por depresión. Ansiosos, niños ansiosos que van a la escuela porque enfrentaron durante la pandemia el estudio enfrente de una pantalla, y que obviamente han perdido ciertas habilidades sociales que los ponen ansiosos. Claro. No podemos dejar de mirar eso. ¿Cuáles son los enfoques de materia social que ustedes están planteando? Centros de bienestar, líneas calientes de dónde marcar, institucionalizar instituciones que realmente trabajen por y para las personas que lo necesitan, pero sobre todo centros de donde llamar, lugares a donde atenderse, mayor número de psicólogos, de psiquiatras. Mira, aquí buscar una cita con un psiquiatra te puede tomar hasta 4 meses. Y es costoso en la privada. Y las medicinas ni se diga. Y en la pública no hay. Y los tratamientos psicológicos no son de un día ni de 40 minutos. Los tratamientos psicológicos son constantes. Tengo bastante conocimiento sobre el mismo. Me he reunido con muchas personas que quieren hacer algo por la salud mental del país. Tengo la voluntad para hacerlo. Quisiera utilizar a los influencers, llamados influencers de las redes sociales, darles preponderancias en esto. Quisiera que nos ayudaran, quisiera hacer una campaña con ellos. Quisiera visibilizar. Yo soy comunicadora, soy publicista. Quisiera ver muchas más campañas de prevención y de visibilización de lo que estamos viviendo. Hablemos del rol de las primeras damas. Y se lo preguntaba previo a la entrevista porque es una pregunta obligada. En esta contienda electoral se ha fijado mucho la lupa en las funciones del despacho de la primera dama. Incluso hay un candidato que ha propuesto eliminar ese despacho de la primera dama porque considera no es funcional. ¿Cómo lo ve Vivian Fernández de Torrijos sobre la necesidad o no de mantener una
un despacho de la primera dama y qué responde a aquellos señalamientos que indican que el despacho de la primera dama es una mera oficina cosmética que acompaña una gestión presidencial. Sí, los que hablan eso tienen muy poco conocimiento de la gestión gubernamental. El despacho per se llama despacho, pero está dentro del Ministerio de la Presidencia. No es una oficina que tiene un grupo y que tiene una institución. No es una institución, vamos a ponerla de esa forma. Está dentro del Ministerio de la Presidencia y cada quien ve a su esposa con los valores o no valores que tiene. O sea, que cada candidato tiene la libertad de decir o no, si cree o no lo que puede hacer su esposa. En el caso de Martín, Martín cree en la gestión que yo pueda hacer para ayudarlo, para ayudar a su composición y a su trabajo. Porque ya lo hicimos también del 2004 al 2009, trabajando con el gobierno y trabajando con la empresa privada. Nosotros cambiamos aquí Escuelas Rancho, que estaban más de 109, muy distantes, con el apoyo de la empresa privada, con el dinero de la empresa privada. Y te cuento algo, mantener el despacho de la primera dama es mínimo, porque en verdad nosotros, las esposas, no ejecutamos nada. Nosotros gestionamos para que otras instituciones gestionen, por ejemplo, las prótesis dentales que he repartido cuando era primera dama para las mujeres que no tenían dientes, se hizo siempre con la Universidad de Panamá. La cinta rosada, que era la visibilización del cáncer de mama, se hizo con el MINSA. La inclusión de las personas con discapacidad se hizo con Senadi, o sea que... O sea, ¿es necesario esta figura, señora Vivian? Bueno, para mí es necesaria, especialmente si va a trabajar. Ahora bien, el rol de las primeras damas en estos tiempos actuales. Panamá enfrenta situaciones de desgastes políticos, de problemas que no tienen solución, como el que estamos compartiendo desde muy temprano, comunidades enteras que salen a protestar porque se cansaron de esperar que los gobiernos les cumplieran con la promesa de tener agua para bañar a sus hijos, para cocinar, para poder vivir tranquilamente. O sea, las cosas han cambiado radicalmente y la corrupción definitivamente ha crecido y ha impactado que nosotros, por ejemplo, podamos acabar con brechas tan profundas como la pobreza. Hablemos de eso y cómo lo ve usted desde su punto de vista. O sea, el enfoque que tienen que tener ustedes ahora es muy distinto al que tuvieron hace 20 años. Sí, definitivamente que ha cambiado mucho y este enojo ha venido como en increchento, ¿no? El enojo, el hastío, el hartazgo de todos los políticos y no necesariamente los candidatos a la presidencia, sino a diputados, a representantes, en la búsqueda de los votos cada 5 años, pero a la vez sin las respuestas que la comunidad espera o la que le prometieron. Que ese es el problema mayor, cuando tú pones tus esperanzas en una promesa que nunca llegó. Y luego tú los ves cómo le cambió la vida, cómo cambiaron de carro, cómo cambiaron de casa. Ahora se compraron otra casa en la playa. O sea, tú te das cuenta de esto que no lo tenían antes de haber estado en el gobierno. Y yo lo entiendo, lo sé. Pero te quiero decir algo, mira. Martín salió de la presidencia con la convicción de que definitivamente con errores y con aciertos, él hizo su gestión de una manera transparente. De hecho, es un hombre que puede caminar con la cabeza en alto, ir a un restaurante y que venga mucha gente a saludarlo desde que él sirve hasta los que están al lado, porque le tiene respeto. Nosotros participamos en una procesión todos los años, por 20 años, en Penonomé, y la gente viene y lo respeta. Jamás le han hecho una grosería. ¿Por qué? Porque se reconoce cuando hay un gobierno transparente. Y yo tengo la fe y la esperanza de que el pueblo panameño quiera un gobierno transparente y pueda confiar en que lo que está Martín proponiendo es eso. Fíjate, la juventud no sabía que aquí habían 2 vicepresidentes, por ejemplo. Martín lo quitó. La juventud no sabía que aquí había un diputado con 2 suplentes y Martín quitó 1. Muchas de las exigencias que hoy día la juventud pide para la sociedad, Martín lo había hecho, inclusive que existieran candidaturas independientes. Eso en Panamá no existía. ¿Qué cambios necesitamos nosotros, señora Vivian? Nosotros necesitamos tener una mano fuerte y sólida para que se generen empleos. Si la mujer tiene empleo, créeme que no se va a dejar pegar por el hombre. Si el hombre tiene empleo, créeme que sale adelante. Si el joven tiene empleo, deja la droga. No hay violencia. Si tenemos empleo, la base de todo sale adelante. Y Martín genera empleo.
Es lo que le transmite la gente en los recorridos. Estamos compartiendo algunas imágenes. Sí. ¿Qué le transmite la gente directamente a usted en estos recorridos que han hecho a nivel nacional? La frustración que tienen de las promesas incumplidas. Nosotros tenemos muchas personas que nos recuerdan por lo que se hizo, pero hay otros que no nos conocen, como ya lo dije. Pero los que nos recuerdan a ese abuelo que se operó con Operación Milagro, recuerdan las prótesis, recuerdan cómo hicimos las reconstrucciones mamarias, recuerdan tantos programas que se lograron hacer para y por las personas, recuerdan, sobre todo los niños y niñas con discapacidad, las madres siempre vienen a decirme algo por la visibilización que se le dio a sus hijos. Ayer fue el Día Mundial del Autismo. Así es. El autismo es prácticamente una epidemia, pero no en Panamá, a nivel mundial. ¿Qué vamos a hacer con el autismo cuando tenemos, o la habilitación que necesitamos tener, cuando tenemos un IPE que no está moderno, cuando tenemos un centro que atiende, que debería atender especialidades neurológicas allá en Don Bosco, cerrado por 5 años? La gente está desesperada, por eso la gente sale a la calle, por eso la gente cierra. Y te digo algo, las personas nos hablan y nos dicen, nosotros recordamos mucho lo que ustedes hicieron, pero ahora tienen que hacer más. Su enfoque en esta oportunidad de llegar a ganar el señor Martín Torrijos las elecciones en materia de inclusión. Ustedes como familia tienen una historia que contar del esfuerzo como padres, como madres, como hermanos, en incluir a Daniela. Así es. A Daniela, que se ha convertido, no es que sea hija suya, sino Daniela es una mujer que es seguida por muchas personas en redes sociales por su capacidad, por la forma que ha hecho ella en salir adelante. O sea, ¿qué representa Daniela en lo que ustedes hicieron en su momento, y lo que usted como mujer y como primera dama hizo en su momento, y lo que considera ahora en materia de inclusión se necesita en nuestro país? Bueno, Daniela siempre fue ese cable que nos jaló a la tierra para saber lo que estaba viviendo una familia con un hijo o hija con discapacidad, y ver cómo se puede y cómo atender la diversidad desde una familia que no tuviera el recurso que yo tuve para atenderla. Las bendiciones de poderlo dar. Sin embargo, yo también utilicé centros de rehabilitación públicos, en donde veía la experiencia y conversaba con otros padres y abuelas, porque increíblemente a los niños con discapacidad las terapias los llevan mucho a las abuelas porque los padres trabajan. Y conversar sobre lo que les cuesta la terapia cuando no la dan allí, y conversar sobre sus medicamentos, sus prótesis, órtesis, todas las cosas que tienen que comprarle alrededor de esa discapacidad. Eso es lo que nos hizo a nosotros darle visibilidad para que el gobierno también atendiera. Y nos queda pendiente mucho. Nos queda pendiente la independencia de que la persona con discapacidad logre tener una calidad de vida separada de sus padres. La preocupación más grande que tenemos los padres, ¿qué va a pasar con ese niño o niña con discapacidad cuando no estemos? Así es. Uno dice, ¿cómo vamos a dejarle esa responsabilidad a los hermanos o a la hermana? O sea, es algo muy fuerte que no te permite dormir. Punto. No puedes dormir, tengas o no tengas plata. Es así. Eso es algo que nosotros tenemos en común. Pero si tú tienes políticas de Estado, de acompañamiento, si tú tienes políticas de Estado de certificaciones, si tú le das a la persona con discapacidad su capacidad jurídica, la capacidad de pedir un préstamo, que realmente se vea como persona primero y luego su discapacidad. Eso no se logra regalando una silla de ruedas. Yo veo las giras de este gobierno regalando sillas de ruedas nada más, y yo digo, así es como se atiende la diversidad. ¿Dónde están los programas que permita que la persona con discapacidad logre ser independiente? Para que realmente salga en la vida. Y sí se puede, claro que se puede. Obviamente hay condiciones que van en un espectro distinto, pero se puede. Entonces esa es una tarea pendiente, Castalia, de verdad volver, regresar y dar. Y ya te digo, ahora tenemos lo digital. Anteriormente no lo teníamos. Exacto. En lo digital hay una oportunidad enorme, no solamente de visibilizar, sino de lograr trabajo para las personas con discapacidad. Si yo le tendría que preguntar a usted, y para los que nos escuchan, preguntarle a Vivian Fernández de Torrijos, ¿por qué la gente debe el próximo 5 de mayo confiar nuevamente en dar la oportunidad al señor Martín Torrijos para liderar este país? ¿Qué le diría? La situación de nuestro país amerita experiencia. La situación de nuestro país amerita que no se improvise. No podemos solamente encajar en un discurso de disgusto, porque eso es bien fácil. Hay que saber hacerlo.
Mi esposo tuvo la valentía de salir del partido que lo llevó a ser presidente a él y que fundó su padre, porque no hay nada que lo una a la cúpula. No me estoy refiriendo a los que lo pertenecen a él, sino a su cúpula. Y se atrevió a hacerlo por Panamá. Una persona que tome esas decisiones de esa manera y que diga, yo voy. ¿Por qué? Porque viendo lo que está pasando y sabiendo hacerlo, no me puedo quedar en mi casa. Y yo siento que ese nivel, de hecho, la candidatura de él, que comenzó hace un año, le sumó un nivel a la conversación. Nos montamos en otra película desde que él entró. Y esa película es la que queremos, la de las propuestas, la del empleo, la de la transparencia, la de la cero corrupción, la de entrar de verdad a sacar adelante el país. Me quedo con ese mensaje de Vivian Fernández de Torrijos, nuestra invitada hoy, ex primera dama de la República, esposa del hoy candidato presidencial por el Partido Popular, Martín Torrijos Espino. Gracias por estar con nosotros y compartir estos minutos. 7 de la mañana, 33 minutos.